Hoy vamos a ver si de verdad sirve de algo apantallar una guitarra. Antes de nada, ¿qué significa y para qué sirve apantallar una guitarra? Básicamente consiste en crear una capa de un material conductor, como puede ser el cobre, para así reducir las interferencias que puede captar nuestra guitarra. Esta idea parte del efecto de jaula de Faraday, que seguro que has visto imágenes como estas, donde el campo electromagnético exterior no afecta a lo que está en su interior. Y lo gracioso es que en la guitarra es prácticamente imposible de conseguirlo. Gracias por ver el vídeo, chao. Era broma, jajaja, buen chiste. Bueno, siguiendo con la explicación, es prácticamente imposible porque significaría que tendríamos que estar encerrados en una jaula, y práctico no es, aunque me suena de haberlo visto en algún lado. Entonces, ¿por qué se suele hacer? ¿Tiene realmente sentido hacerlo? Y si lo tiene, ¿dónde? Bien, partimos de la base de que lo único que es capaz de captar sonido en nuestra guitarra son las pastillas. Ni potenciómetros, ni las cuerdas, ni el puente, por muy de metal que sean. Básicamente porque no generan un campo electromagnético. Las pastillas sí lo hacen. Por esta razón, cuando subimos la altura de las pastillas, suena más, porque están más cerca de las cuerdas y generan más voltaje. Es decir, que cuanto más cerca esté la fuente de ruido de las pastillas, peor va a ser. Y también va a depender de la intensidad de esa fuente, siendo que por muy lejos que esté esa fuente de ruido, si la intensidad es suficiente, se va a escuchar el ruido sí o sí. Y vamos a comprobarlo con un experimento. Voy a utilizar este pedal de distorsión para magnificar todavía más el ruido. Lo que hemos visto es que diferentes fuentes de ruido emiten ruidos con mayor o menor intensidad y en diferentes frecuencias. Y lo que nosotros queremos hacer es reducir esas interferencias, porque olvidaos de anularlas. Estoy haciendo el experimento con esta Stratocaster porque tiene pastillas simples, que son más susceptibles de captar ruidos. Al contrario de las humbucker, que como su nombre indica, hum de zumbido y bucker de eliminador, reducen las interferencias al tener sus pastillas opuestas en polaridad, que es justamente lo que sucede en una jaula de Faraday. La polaridad exterior anula a la interior. Otra cosa a remarcar es que no esperéis que unas single coil pasen a ser como unas humbucker al apantallar. El ruido propio de la single coil lo van a tener sí o sí. Vale, la teoría está muy bien, pero ¿qué es en verdad lo que pasa en la práctica? Bien, vamos a verlo, pero antes hay que contactar con un rumano. Tenemos aquí ya la cinta de cobre y voy a proceder a explicar cómo se apantalla una guitarra. Empezamos quitando las cuerdas para que todo sea más cómodo, que la verdad es que con los locking tuner es todo mucho más fácil, tanto quitarlas como volver a ponerlas, y las cuerdas tampoco sufren tantos daños así. Quitamos la placa de atrás, no para quitar las cuerdas, sino porque es una zona donde también vamos a apantallar. Quitamos los tornillos del golpeador y no quiero que os fijéis en toda la maraña de cables, pero ahora que lo pienso, mientras lo estoy diciendo, más os estáis fijando. Mierda. Tened en cuenta que esto lo hice cuando era un joven inexperto. También quitamos la placa donde va el jack y aquí estoy decidiendo si desoldar o cortar los cables. Efectivamente, cortar los cables. Luego también tenemos un cable que va hacia la parte de atrás de la guitarra. Aquí estoy decidiendo si desoldar o cortar el cable y esta vez opté por desoldarlo. Pero como no tenía el soldador todavía listo, me tocaba esperar a que se calentase. Mientras sigo desmontando todos los componentes del golpeador, desoldamos el cable y toda la electrónica ya estará fuera. Este es el momento exacto donde me acuerdo de cómo había hecho esta chapuza, y es que anteriormente había intentado apantallar esta misma guitarra y se me ocurrió la brillante idea de pegar papel de aluminio con
pegamento. Y eso ha resultado en que ahora no puedo quitarlo. Pero bueno, procedo a intentar quitarlo con un raspador, pero vamos, que es prácticamente imposible. Quita un poco, pero así se quedará. Y nada, empezamos a poner las tiras de cobre. Este proceso es bastante simple, simplemente tienes que cortar las tiras a medida. Convendría mejor unas tiras de mayor anchura, aunque esta sirve perfectamente. Un poco más de trabajo, pero sirve. Hay que tener en cuenta que tendremos que solaparlas un poquito para que haya continuidad entre ellas. Una vez finalizado, repasamos un poquito más las uniones con un destornillador o la placa trasera misma. Total, cortamos todos los agujeros de los tornillos, potenciómetros, pastillas y también el sobrante del exterior. En cuanto al golpeador, ya estaría todo. Simplemente comprobamos que haya continuidad de una punta a otra y ya está. Seguimos ahora apantallando el cuerpo. Convendría limpiar un poquito para que agarre mejor el cobre. Y ahora que lo pienso, no he dicho cómo tiene que ser la tira de cobre. Nada, simplemente tiene que ser cobre autoadhesivo, que tenga conductividad tanto de un lado como de otro. Como veis, la técnica es bastante simple. Simplemente cortamos las tiras a medida y repasamos con el dedo la forma de la cavidad. Recortamos con unas tijeras, que no es necesario que lo cortemos a ras. Con dejar 1 o 2 milímetros está bien, de hecho es mejor. Aquí se me ha liado un poquito quitando la tira y ahora la pegamos en el fondo de la guitarra. Obviamente cada guitarra en esta parte tiene diferentes formas, pero bueno, el proceso es el mismo. Presionamos bien para que pegue bien. Nos podemos ayudar con otro objeto para las esquinas, pero normalmente con los dedos es suficiente. Aquí me estoy fijando dónde va el agujero que va hacia la parte de atrás de la guitarra, porque luego tendremos que cortar esa parte para que pase el cable. Como veis, la técnica es la misma, tendremos que solapar todas las capas. Habrá partes donde la tira se romperá o dejará pequeños huequitos, pero simplemente recortamos un poquito más de tira a medida y lo pegamos, no pasa nada. De hecho, como explicaré más adelante en el vídeo, es mejor. Esos agujeros que están hechos en la guitarra, no de serie, fui yo que los hice porque quise instalar un push-pull y son bastante largos, entonces tuve que recortar con una fresadora. También en la parte del conmutador porque cambié la electrónica y esta era un poquito más grande. Y en este preciso momento se me acaba la batería de la cámara y tampoco iba a esperar a que se cargase del todo. Así que acabé el trabajo, pero vamos, que es bastante simple. Es la misma técnica para los laterales. Recordar que también tenemos que recortar el agujero para el jack. El jack es mejor no apantallar esa zona porque es donde va el cable. Y quién sabe, puede que se aflojen las tuercas del jack y en un imprevisto haya un mal contacto. Así que es mejor no apantallarlo. Y este sería el resultado, aunque todavía queda más trabajo. Aquí digo, uff, qué pereza desatornillar 6 tornillos. Mejor quitemos el bloque del puente. Pues nada, a desatornillar otros 6 tornillos para poder acceder a otros 3 para poder quitar el bloque. Me doy cuenta que es una tontería y me dispongo a desatornillar los tornillos que tendría que haber desatornillado en un principio. Nada, el mismo proceso para la parte de atrás, quizás un poco más difícil porque hay más recovecos, pero lo que he dicho antes, cortamos un poquito de tira y lo pegamos donde haga falta. Lo que decía, el proceso es el mismo en los laterales, simplemente que luego tendremos que recortar el sobrante. Luego me puse a hacer esto, poner una tira alrededor de la cavidad para que así hiciese mejor contacto con el golpeador, pero creo que es bastante inútil. Con poner una pequeña tira donde va el tornillo es suficiente, porque al apretar ya hará contacto con el golpeador. Y además, es que así queda bastante feo. No se ve, pero queda feo. Además, que para quitar lo que se ve una vez puesto el golpeador, es probable que rayes la guitarra. Así que no seáis como nuestro simio favorito y no lo hagáis. Una vez hecho, ahora queremos que todas las cavidades estén en continuidad entre sí. Entonces, para que haya continuidad entre esta parte y esta otra, realmente no hay que hacer mucho, porque la placa del jack, al estar en contacto con el cobre, que a su vez la placa ya está en contacto con la masa del jack, simplemente el cable de la masa del jack irá a uno de los potenciómetros, que a su vez el potenciómetro estará en contacto con el cobre del golpeador y que a su vez el golpeador estará en contacto con el cobre del cuerpo. Ahora, para que todo esto haga continuidad con el puente, simplemente tendremos que pasar el cable del que os he hablado, pero no estaría en contacto con la capa de cobre de la parte trasera, porque el puente estará prácticamente flotando y es muy difícil que haga contacto con alguna cosa, y menos con estos 2 tornillos. Entonces, para asegurar, lo mejor es conectar un cable del puente a la capa de cobre. Y nada, con esto ya estaría todo. Simplemente volvemos a colocar todo en su sitio y por favor quita esto. Sufro al ver tal maraña de cables. Pero bueno, esta chapuza se arreglará en este vídeo, así que podréis ir a verlo. Soldamos todos los cables que sean necesarios, comprobamos si hay continuidad y efectivamente no hay continuidad. Esto la verdad es que me viene genial. Me gusta explicar el proceso de cómo resolver un problema. Lo primero que hago es ver si hay contacto entre el puente y el golpeador. Y aquí sí que hay. En la parte trasera también está todo perfecto. Entonces solo me queda una. Obviamente el problema
problema está en el jack, porque sí que hay contacto entre la placa del jack y el jack mismo. Desmontó el golpeador y había un cable roto, debido a la chapuza que había hecho años atrás. Pero vamos, que tampoco me esmero en arreglarlo mucho. A soldar y pa' casa. Veo si está todo correcto ahora y simplemente comprobando que hay continuidad entre el golpeador y la parte trasera ya estaría todo resuelto. Y no os olvidéis que la placa trasera también tendría que estar apantallada. Y nada, ahora simplemente vamos a pasar a las pruebas empíricas. Ocurre una cosa muy interesante y es que hay menos ruido cuando tocamos las cuerdas de la guitarra a cuando no, que pocas veces toca sin manos, aunque creo que este señor lo tendría más complicado. Y vamos a verlo con este experimento. Claramente vemos como al apantallar la guitarra el ruido estático se reduce considerablemente. Y esto no ocurre por la jaula de Faraday, sino por la cantidad de masa. ¿Por qué en las instalaciones eléctricas existe la toma tierra? Pues porque la tierra es muy grande. ¿Y qué pasaría si tú fueses la toma tierra? Pues que lo haría chamuscao. Pero bueno, lo que quiero decir es que sin apantallar, cuando tocamos una parte que esté en contacto con la masa, tú haces de masa, aumentando esta misma y reduciendo el ruido estático. Oye, ¿y si una guitarra fuese de cobre? Por otro lado, hemos visto cómo las interferencias siguen ahí. De hecho, suenan más. ¿Cómo es esto posible? Como he dicho antes, los potenciómetros, al no ser receptores, no actúan como antenas. Entonces sería inútil apantallar estas zonas. Pero lo que ocurre aquí es que al haber más masa, hay más material que sirve como antena. Es cierto que las frecuencias más agudas se disipan un poco, pero en general hay más ruido. Cuando estaba grabando el experimento, me percaté de ello, pero pensé que era cosa mía. Y cuando lo puse en comparación, me di cuenta que sí, que estaba en lo cierto, porque grabé todo exactamente igual, con la misma configuración. Y es curioso como creyendo que íbamos a arreglar una cosa, la acabamos empeorando. Entonces la conclusión que saco es esa: no sirve para reducir las interferencias, pero sí que sirve para reducir el ruido estático, y mucho. Es como si estuvieses tocando las cuerdas cuando la guitarra no estaba apantallada. Básicamente hay que tener cuidado con las interferencias. Si estamos en un concierto o grabando, tenemos que alejarnos de las bombillas, ordenador, el router del wifi, tener el móvil en el bolsillo. Entonces no hay solución. Claro que sí, y se llama humbucker. Aunque, según la teoría, hay otra solución. Bien, lo que necesitaríamos sería una cubierta de metal para la pastilla y que a su vez estuviese en contacto con el apantallado interior. Esto lo puedes lograr, por ejemplo, con las Telecaster, con la pastilla del mástil. E incluso existen pastillas simples que te ahorran todo el apantallado, y son las pastillas Lipstick, que lo he dicho muy rápido, pero la verdad es que es muy buena opción. Lo que pasa es que tiene un sonido muy característico y a lo mejor no quieres ese sonido. Resumiendo, existen dos formas de reducir el ruido. 3 si añadimos el hecho de dejar de tocar la guitarra. Tenemos entonces el apantallado, que haciendo una jaula de Faraday como tiene que ser, reduce las interferencias, que además reduce el ruido estático aumentando la masa. Así que nada, espero que te haya servido este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.